En este video hablaremos de los datos de deshacer. ¿Qué son los datos de deshacer? Los datos de deshacer son una copia de los datos originales antes de modificarse. Se capturan para cada transacción que cambia datos, se retienen al menos hasta que la transacción finalice y se utiliza para dar soporte a las operaciones de rollback, consultas de lectura consistente para Oracle Flashback Query, Oracle Flashback Transaction y Oracle Flashback Table. La captura de datos de deshacer permite realizar una operación de rollback en los datos no confirmados. El proceso de deshacer se puede utilizar para hacer flashback a las transacciones de las tablas. Las consultas de flashback piden con determinación una versión de datos tal como existan en algún momento del pasado. Siempre que la información de deshacer del pasado exista, las consultas de flashback pueden terminar correctamente. Oracle Flashback Transaction utiliza el proceso de deshacer para crear transacciones de compensación y para deshacer una transacción y sus transacciones dependientes. Con Oracle Flashback Table puede recuperar una tabla hasta un punto en el tiempo concreto. Las consultas de lectura consistente, por ejemplo un select, proporcionan resultados que son consistentes con los datos en el momento en que se inicia una consulta. Para que una consulta de lectura consistente se realice correctamente, la información original debe existir aún como información de deshacer. Si ya no están disponibles los datos originales, recibe el error Snapshot to All. Mientras se retenga la información de deshacer, Oracle Database puede reconstruir datos que cumplen las consultas de lectura consistente. Los datos de deshacer también se utilizan para la recuperación de transacciones fallidas. Una transacción fallida se produce cuando una sesión de usuario termina de una forma anormal. Esto ya sea por errores de red o un fallo en la computadora del cliente. Esto antes de que el usuario decida confirmar la transacción o realizar un rollback de la misma. Los segmentos de deshacer se crean automáticamente y siempre son propiedad de sys, puesto que los segmentos de deshacer actúan como buffer circular. Cada segmento tiene 2 extensiones como mínimo. El número máximo de extensiones por defecto depende del tamaño del bloque de base de datos. Transacciones y datos de deshacer. Al iniciar una transacción, esta se asigna a un único segmento de deshacer. A lo largo de la transacción, cuando se modifiquen los datos, los valores originales se copiarán al segmento de deshacer. Almacenamiento de información de deshacer. Los segmentos de deshacer solo pueden existir en una forma especializada de tablespace denominada tablespace de deshacer. No se pueden crear otros tipos de segmentos como por ejemplo tablas o el tablespace de deshacer. Aunque una base de datos puede tener numerosos tablespace de deshacer, solo se puede asignar uno de ellos como el tablespace de deshacer actual para cualquier instancia de la base de datos. Los segmentos de deshacer son segmentos especializados que la instancia crea automáticamente según sea necesario para soportar las transacciones. Al igual que todos los segmentos de deshacer están formados por extensiones que, a su vez, constan de bloques de datos. Los segmentos de deshacer crecen y se reducen automáticamente si es necesario, actuando como buffer de almacenamiento circular para las transacciones asignadas. Las transacciones requieren extensiones en los segmentos de deshacer hasta que se termina una transacción o se consume todo el espacio. Si una extensión se llena completamente y se necesita más espacio, la transacción adquiere ese espacio de la siguiente extensión del segmento. Al utilizar todas las extensiones, la transacción se volverá a encapsular en la primera extensión o solicitará que se asigne una extensión nueva al segmento de deshacer. Los tablespace de deshacer son tablespace permanentes, gestionados localmente con asignación automática de extensiones. La base de datos los gestiona automáticamente. Puesto que se necesitan datos de deshacer para recuperar transacciones fallidas, los tablespace de deshacer solo se pueden recuperar mientras la instancia esté en estado mount.
El DBCA crea de forma automática un tablespace de deshacer de archivos pequeños. También puede crear un tablespace de deshacer de archivos grandes. Sin embargo, en entornos de procesamiento de transacciones en línea de gran volumen con numerosas transacciones breves simultáneas, se puede producir una contención en la cabecera de los archivos. Un tablespace de deshacer almacenado en varios archivos de datos puede resolver este posible problema. En cambio, los datos de Redo tienen un registro de cómo reproducir un cambio. Se utiliza para aplicar transacciones pendientes de la base de datos, se almacena en archivos de Redolog y protege frente a pérdida de datos. Los datos de deshacer y de Redo se parecen bastante, aunque sirven para obtener resultados diferentes. Los datos de deshacer son necesarios si hay que deshacer un cambio y esto ocurre en las operaciones de consistencia de lectura y rollback. Los datos de Redo son necesarios si hay que realizar de nuevo los cambios, en los casos en los que se haya perdido por algún motivo. Los cambios de bloque de deshacer también se escriben en el Redolog. Datos de deshacer frente a datos de Redo. Los datos de deshacer tienen registro de cómo deshacer un cambio. Se utilizan para rollback, consistencia de lectura y flashback. Se almacena en segmentos de deshacer y protege frente a lecturas inconsistentes en sistemas de varios usuarios. También tenemos la gestión de los datos del deshacer. La gestión de los datos de deshacer se dividen en dos. Serían gestión automática de deshacer y las tareas que debe hacer el DBA para poder soportar las operaciones de flashback. Oracle Database proporciona la gestión automática del deshacer, que es algo totalmente automatizado para poder gestionar el espacio y la información de los tablespace de deshacer, que se dedican a todas las sesiones. El sistema se ajusta de forma automática y con esto se brinda la mejor retención posible de la información que está en el tablespace de deshacer. De forma más concreta, es el periodo de retención que tiene el deshacer para los tablespace de ampliación automática. La gestión automática de deshacer es la opción por defecto en Oracle Database y versiones posteriores de la 11G. La gestión manual de deshacer está soportada solamente para la compatibilidad con Oracle 8i y versiones anteriores, pero en este caso se necesita más participación de parte del DBA. En el modo de gestión manual de deshacer, el espacio de deshacer se gestiona mediante segmentos de rollback, no mediante el tablespace del deshacer. Lo que Oracle recomienda es que se utilice la gestión automática de deshacer, aunque por defecto Oracle Database gestiona el espacio y los datos de deshacer automáticamente. Las tareas del DBA para soportar operaciones de flashback tienen que ver con la configuración de la detención del deshacer, el cambio del tablespace de deshacer a uno de tamaño fijo, y con esto se puede evitar los errores de espacio y de tipo snapshot to out, que mi compañero explicó con anterior anticipación. En el caso de la configuración de retención del deshacer, el undo retention, que se especifica en segundos, es la cantidad de tiempo en la que la información del deshacer va a estar en retención, la cual ya está confirmada. En este caso, este parámetro se define solo cuando el tablespace de deshacer tiene activada la opción AutoExtend. Se desea definir una retención de deshacer para objetos grandes o se desea garantizar la retención. En este punto existen la información de deshacer está dividida en tres categorías, que será la información de deshacer sin confirmar, que es activa, la información de deshacer confirmada, que es no caducada, y la información de deshacer caducada. En este caso, la activa es la que soporta una transacción que está siendo utilizada en el momento y es necesaria si es que un usuario desea realizar un rollback o si en este caso la transacción falla. Por ende, la información de deshacer sin confirmar nunca se sobrescribe. La no caducada ya no es necesaria para dar una transacción en ejecución. Ya no es necesaria para dar un soporte a una transacción en ejecución.
porque igualmente aún es necesaria para cumplir con el intervalo de retención del deshacer, la cual nosotros definimos. También se denomina la información de deshacer no vencida. Y la información de deshacer confirmada se retiene cuando es posible, sin que una transacción activa falle debido a, por ejemplo, si falta espacio. Y la caducada es que ya no es necesario darle un soporte porque a una transacción en ejecución. Y en este caso, la información de deshacer caducada se sobrescribe cuando se necesite espacio para una transacción activa. Y por último tenemos el cambio de un tablespace de deshacer a uno de tamaño fijo. ¿Cuáles podrían ser los posibles motivos? El querer soportar operaciones de flashback y el querer limitar el crecimiento del tablespace. El flujo de trabajo, ¿cuál sería? Que ejecutemos la carga de trabajo regular. El mecanismo de ajuste automático establece el tamaño mínimo necesario y de manera opcional utilizar el undo_advisor que calcula el tamaño necesario para el futuro crecimiento o cambiar el tablespace de deshacer a uno de tamaño fijo. Pueden existir dos motivos para cambiar el tablespace de deshacer a uno de tamaño fijo. Como ya dije, para soportar las operaciones de flashback en las que se espera el futuro uso del deshacer o para evitar que el tablespace crezca demasiado y quedarnos sin espacio. Si nosotros decidimos cambiar el tablespace de deshacer por uno de tamaño fijo, se debe seleccionar un tamaño lo bastante grande como para evitar los dos errores siguientes, que serían los fallos de DML. Eso es porque no hay espacio suficiente para el proceso de deshacer para nuevas transacciones, y los errores de tipo snapshot to all, porque no hay suficientes datos de deshacer para la consistencia de lectura. Oracle lo que generalmente recomienda es que se ejecute una carga de trabajo regular completa para permitir que el tablespace de deshacer crezca hasta el tamaño mínimo necesario. Se puede utilizar el undo_advisor para introducir la duración deseada del periodo de deshacer para el flashback y consultas de ejecución larga. Y con esto daremos paso a lo siguiente, que vendría a ser hacer la práctica de la unidad 10 de los datos del deshacer. Paso, deberemos estar en el Enterprise Manager como usuario de VA1 para poder hacer la actividad del sistema relacionada con deshacer. Primero, haremos clic en el separador Server y a continuación seleccionaremos la opción que dice Automatic Undo Management en la selección Database Configuration. Después, haremos clic en el separador System Activity. Luego, haremos clic en el icono más, en donde se encuentra Show Graphics, para mostrar todos los gráficos relacionados. Aquí veremos tres tipos de gráficos. El primero es el Undo Tablespace Usage. El segundo es el Undo Retention Auto-Tuning. Y el tercero es el Undo Generation Rate. Como segunda parte, iremos a modificar el tiempo de retención de deshacer, que lo modificaremos con un tiempo de 48 horas. Esto lo haremos volviendo al separador general de Automatic Undo Management. Luego, en la selección de undo_advisor, seleccionaremos la opción que dice Specify Manually to Allow for Longer Duration Queries or Flashback. Ahí introduciremos el tiempo de 48 horas. Luego de eso, haremos clic en el botón Run Analysis. Cuando el undo_advisor termine, nosotros lo que haremos es examinar los resultados. Ahora iremos a la pestaña Show SQL y con ello veremos el comando que nosotros tendremos que haber aplicado si lo hubiésemos hecho de manera manual. Haremos clic en Return. Haremos clic en Apply
Y después de eso lo que haremos será ajustar el tamaño del table space de deshacer. Entonces, lo que haremos es iremos a la pestaña de Data Files y en ella haremos clic en el Ubuntu Table Space y lo editaremos. Lo que haremos será poner 249 MB en el valor de file size. Luego de esto haremos clic en confirmar y veremos la sentencia SQL que tendremos que haber aplicado. Después de esto haremos clic en return y después en apply. Después volveremos a la página del Automatic Ubuntu Management. Veremos que se cambió la retención de los datos del deshacer a 48 horas que eran necesarias. Y también que aumentar el tamaño del table space de deshacer según los cambios que nosotros acabamos de realizar. Y con esto concluye la práctica de la unidad 10.